Buenos días, mis hermanos. Que el Señor les bendiga. Hemos comenzado el estudio o el análisis de la carta del apóstol Pablo a Tito, la cual es muy breve, hermano. Tiene 3 capítulos y la verdad es que es cortita. Es cortita. Pero como toda la palabra de Dios, hermano, creo que tiene suma importancia para nosotros. Porque si usted lee el verso 1, dice el nombre de quien la escribe y dice Pablo. Y el verso 4 dice a Tito. O sea, es una carta escrita de Pablo, del apóstol Pablo, a Tito, pero luego dice verdadero hijo en la común fe. Ahora, cuando dice eso, hermano, entendemos que esta carta fue escrita para nosotros, para los creyentes, hermano, para los creyentes. Entonces, si usted es creyente, esta carta es para usted. Y estos domingos que vienen, vamos a estarla leyendo por porciones y analizando los versos. Y creo que deberíamos nosotros poner suma atención para saber lo que el Señor nos va a decir. Vamos a encontrarnos al interior de la carta, hermano, con cosas que a veces nos parecerán sin mayor importancia, quizás a nuestro entender no muy profundas, pero no se engañe. Yo le aconsejo en esta mañana que particularmente, así como ha estado atento a toda la palabra del Señor, a todas estas escuelas dominicales, les recomendaría poner especial atención a lo que serán nuestras próximas escuelas dominicales. Con mucho interés, hermano. Y quisiera llamar a que tuviera más interés esperando el día domingo. Si es posible, lea muchas veces la carta y esperando de parte de Dios que le dé el entendimiento, porque creo que será motivo de mucha bendición para la iglesia. Y la iglesia, hermano, no es el templo que está en la calle Obispo Carlos San Martín, no es la organización denominada Iglesia Unida Metodista Pentecostal, sino que son los verdaderos creyentes, como le decía aquí, dice a Tito, verdadero hijo en la común fe, es decir, Pablo y Tito creían en lo mismo, hermano. Y lo vuelvo a repetir, creían en lo mismo. Y es tan importante esto de la fe, hermano, que en el verso 1 vemos el comienzo y dice Pablo, siervo de Dios. Y la verdad es que la presentación a alguien podría parecerle extraña, porque si bien es cierto, ahí dice siervo, quiere decir esclavo. Es decir, la carta la está escribiendo un esclavo. Pero debemos recordar que un esclavo hace lo que su amo le manda. Él no hace nada por sí, sino la voluntad de su amo. Y lo que hace grande a Pablo, hermano, no es su conocimiento, no es que haya sido criado a los pies de Gamaliel, no es que supiera muchos idiomas, sino el hecho de que fuera un esclavo de Dios. Por lo tanto, cuando ya está escribiendo, por el solo hecho de ser siervo de Dios, debería llamar nuestra atención. Y más aún cuando luego agrega, dice, y apóstol de Jesucristo. Es decir, él viene enviado por Jesucristo. Él viene enviado por Jesucristo, hermano. Y esto nos habla de la importancia de la palabra del Señor. Él viene con una tarea, ¿no? Y luego agrega, dice, conforme a la fe de los escogidos. Y podríamos decir ahí, hermano, conforme a la fe para los escogidos. Para los escogidos.
Hermano, Jesús es el autor de la fe. Él la inventó, hermano. Usted podría escribir un libro y luego coloca su nombre diciendo, yo soy el autor de este libro. Pues Jesús es el autor de la fe. ¿Qué quiere decir esto, hermano? Que esta palabra fue escrita en la eternidad de Dios. Escuche bien, hermano. Esta palabra, y no me refiero solo a Tito, sino a toda la palabra de Dios, fue escrita en la eternidad con un propósito. Que cuando todos los hombres escucharan esta palabra, los escogidos reaccionaran. Bueno, esto es extraordinario. Es como dos personas que van caminando por la calle y se encuentran con un predicador. Los dos lo escuchan, hermano. Pero una de esas personas se detiene. Una de esas personas se detiene cuando escucha la palabra. Están hablando de una fe, hermano. Y aquí dice, conforme a la fe para los escogidos. De tal manera que cuando escuchen esta palabra, los escogidos reaccionen a ella. Una de las personas se detiene y la otra le dice, vamos, vamos. Y le dice, espérate, se queda ahí como inerte y no puede moverse. Es como un muerto que escuchó la voz de Dios. El otro no entiende. Vamos, dice, ¿qué estás escuchando a ese loco? No perdamos más el tiempo. Más uno de ellos reaccionó a algo que fue preparado para nosotros antes de la fundación de los siglos, conforme a la fe para los escogidos. Hermano, y Pablo está escribiendo estas cartas cuando está en la vejez, anciano. Los judíos, la religión, hermano, organizada, lo han acusado de mentiroso, embaucador, engañador, tanto que lo han arrastrado a un juicio y lo tienen preso. Y esto es tan similar, hermano, al ministerio de Jeremías. Jeremías pregona la verdad, más lo desprecian por eso. Por lo tanto, si usted ama esta palabra de Dios, hermano, usted debería regocijarse, porque es conforme a la fe preparada para los escogidos. Ahora, hermano, esta fe, no es, hermano, que yo diga, yo escuché y creí. Es algo extraordinario. El mérito no es suyo, sino de la palabra, hermano. El mérito no es suyo, sino que es el poder de la palabra. Le voy a poner un ejemplo. Cuando Jesús estaba en la tumba, cuando Lázaro, hermano, estaba en la tumba, Dios no le dijo a Lázaro, cree y vas a resucitar, sino que le dijo, Lázaro, ven fuera. Ese es el poder de la palabra. Porque la fe viene porque creí, no, hermano, por el oír. ¿Y quiénes pueden escuchar esta palabra? Los escogidos de Dios. Por eso le decía que esta palabra es para los verdaderos hijos, escogidos de Dios. Hermano, esta fe nos lleva al conocimiento de la verdad. Vivíamos en el engaño, vivíamos muertos en delito, en pecado, vivíamos ciegos, hermano. Pero ahora por esta fe, viene el conocimiento de la verdad. El conocimiento de la verdad, y que la palabra del Señor dice
que es conforme a la piedad. Que es conforme a la piedad. Ahora uno se pregunta, bueno, ¿y qué es lo que es la piedad? Que yo ande haciendo el bien, que ponga hogares de ancianos, que ponga hogares de niños. Y en el capítulo 3 de Primera de Timoteo, en el verso 16 dice, e indiscutiblemente, grande es el misterio de la piedad. A esta piedad se refiere. Dios fue manifestado en carne. Esa es la piedad, hermano. Ese es el conocimiento de la verdad, que Jesús, siendo Dios, se hizo hombre. Fue justificado en el Espíritu. Fue visto de los ángeles, hermano. ¿Sabe usted que a Dios nunca los ángeles lo vieron? Ellos le sirven. Los serafines, que son los que están más cercanos a la persona de Dios, arden como llamas de fuego, hermano, ante la cercanía de la presencia de Dios. Sin embargo, cuando Él se manifestó en carne, los ángeles vinieron a mirarlo, hermano, en Belén, y cantaron, hermano. Gloria a Dios en las alturas, y en la tierra buena voluntad para con los hombres. Lo que quisieron decir los ángeles, primeramente, hermano, dijeron, gloria a Dios. Y luego cuando dice, bueno, qué buena voluntad de Dios para con los hombres. Se hizo hombre. Y lo vieron, hermano, envuelto en pañales, al invisible, al eterno. Y dice aquí, visto de los ángeles. Y escuche la cuarta línea. ¿Predicado a quién, hermano? A los gentiles. Creído en el mundo y recibido arriba en gloria. Y todo eso está en la presentación del escritor de esta carta, hermano, de Pablo. Hay muchas cosas que podríamos agregar al respecto. Y luego agrega más aún, hermano, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. Hermanos, acabamos de leer el capítulo 1 y dice, a los escogidos, Dios te escogió antes del principio de los siglos, antes que el tiempo fuera, hermano, antes que las cosas fueran, en la eternidad. Y Dios nos prometió vida eterna, un Dios que no miente, un Dios que no miente, y prometió desde antes del principio de los siglos. Si hay algo, hermano, que afecta a la vanidad del hombre, es pensar que fue salvo por gracia, que no tiene ningún mérito, absolutamente ningún mérito, simplemente la voluntad de Dios. Voy a salvar a este porque yo soy Dios. No, pero yo creí, no, pero es que aquí, no, es que yo elegí. Incluso, hermano, en la carta a los Efesios dice, predestinado, de acuerdo a la presciencia de Dios. Y cuando habla de presciencia, algunos dicen, es que Dios sabía lo que iba a pasar. Eso se llama pregnosis. El conocimiento anticipado. Hermanos, en ese tiempo no había tiempo. No había ayer y no había mañana. ¿Qué iba a saber de mañana si todo era? Y Dios no actúa de acuerdo a la presciencia, hermano, por el conocimiento anticipado que tiene las cosas, sino que Él determina lo que va a hacer. Cuando Él se va a dormir, hermano, se despide de usted y le dice, buenas noches y nos vemos mañana si yo quiero. ¿O acaso nos decimos, nos vemos mañana si Dios quiere? Ya, pues Él dice, si yo quiero. Y mañana va a ser mañana si yo quiero. Y mañana vas a estar vivo si yo quiero. Él determina todo.
Él determina todo. Y antes que las cosas fueran, determinó salvarte. Me está escribiendo una carta ahora. Oh, qué importancia tiene para mí esta carta. Bendito sea el nombre del Señor. Prometió antes. Y todas esas cosas que determinó antes, todas esas cosas, hermano, como dice su palabra, y a su debido tiempo, manifestó su palabra. No que la palabra no haya existido, no, hermano, antes de la fundación de los siglos. Manifestarla es darla a conocer, es tener algo guardado y irlo mostrando. Y él lo fue mostrando a través de las dispensaciones, que son 7. Y hoy día estamos en la dispensación de la gracia, la cual le fue dada a manifestarla a Pablo. Y a su debido tiempo, manifestó su palabra por medio de la predicación que me fue encomendada por mandato de Dios nuestro. Y esto nos habla otra vez, y nos destaca la importancia de la carta, hermano. Escuchamos argumentos como el siguiente. La palabra dice esto y esto y esto, pero tenemos que entender que fue escrita en otro contexto histórico. Resulta que en el tiempo de Pablo existía esta costumbre que hoy día no se tiene, por lo tanto, hay que entender eso para comprender. No, hermano. La palabra esta no fue escrita en un contexto histórico. Fue escrita antes de la fundación de los siglos. Es que las personas eran distintas. Y de esta manera pretenden menoscabar el Evangelio y la palabra de Dios. Y han aparecido muchos intérpretes, incluso algunos dicen, la palabra de Dios debe interpretarse en el contexto histórico. Y estoy de acuerdo, hermano, pero en el contexto histórico de la Biblia. En el contexto histórico de la Biblia, de lo que la Biblia dice, partiendo de Génesis en adelante. La Biblia se interpreta con la Biblia. No me importa cómo fue la Edad Media, hermano. No me interesa en el tiempo de las cruzadas. No me interesan cómo eran las costumbres en tiempo de Noé. Si están establecidas en la Biblia, son parte de la Biblia. Si no, no pueden afectar la interpretación de la palabra de Dios. A su debido tiempo, manifestó su palabra por medio manifestó su palabra por medio de la predicación que me fue encomendada. Aquí tenemos al escritor. La salvación de Dios se manifestó por la predicación de Pablo. ¿Qué palabra, hermano? La que fue encomendada al apóstol Pablo por mandato de Dios, nuestro Salvador. Y mandato, hermano, es una orden dada por alguien con autoridad. Y en este caso el mandante es Dios, hermano. Por lo tanto, deberíamos considerar lo diligente que deberíamos ser en leer esta su palabra. Cada verso, cada letra, cada palabra que está en ella. Y más cuando al final dice a Tito, verdadero hijo en la común fe. A los hijos verdaderos, hermano. A los hijos verdaderos. Las últimas palabras tan maravillosas. Gracia, misericordia y paz de Dios Padre, del Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Hermano, si supiera usted el significado de estas palabras, gracia, misericordia y paz, hermano, éramos dignos del infierno. Bien, dignos de la eterna ira de Dios. Sin embargo, cuando Pablo escribe esta introducción, hermano, por inspiración del Espíritu Santo, el Espíritu Santo le está diciendo lo que escriba. Él no puede reprimir y hablar
de lo que ha sido derramado sobre nosotros. Gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Por lo tanto, voy a terminar aquí, hermano. Pero le voy a invitar hasta el próximo domingo para que empezamos a leer la carta, a ver qué nos dice el cielo, allá la eternidad de Dios. ¿A quiénes? A los escogidos, a los que se les fue por medio de la fe entregado el conocimiento de la verdad que es según la piedad, y leer su palabra, basados en 2 versos, hermano, de la carta. Enterita la carta, pero basados en estos conceptos. Dice: por esta causa, le escribe al Hijo verdadero, por esta causa te dejé en Creta, para que corrigiesen lo deficiente. El propósito, hermano, el propósito. Deficiente significa que no está siendo lo suficientemente útil. Es útil, pero no lo que corresponde. Hay que corregirlo para que sea realmente útil. Segundo, y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Vamos a analizar eso. ¿Con qué propósito, hermano? ¿Con qué propósito? Capítulo 2, verso 10, la segunda parte. Para que en todo adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador. Dios quiere que seamos un adorno para su doctrina. La doctrina es hermosa, hermano. No puede ser mejorada. No hay nada que la pueda hacer más hermosa. Pero Dios espera que tú seas un adorno. Esto es, cuando vemos a una persona muy hermosa, hermano, y se pone un aro, y yo diría, no tiene necesidad del aro. Es hermosa. Aquí tenemos la doctrina, a nuestro Señor, las grandezas. Como dice el libro del profeta, les enseñé las grandezas de mi ley y las tuvieron por cosa extraña, por nimiedades, por cosas sin importancia, porque es el problema del pueblo de Dios de no considerar importante la palabra de Dios. Y aquí en esta hora, hermano, en esta carta nos va a hablar de cosas que no van a parecer aparentemente, entre comillas, sin importancia. Sin embargo, ellas nos hablan que es para corregir lo deficiente, tener dominio propio. Y en definitiva, usted y yo, que seamos un adorno a la doctrina de salvación y vida eterna. Una pregunta termino. Analícese a sí mismo. ¿Es usted un adorno a la doctrina? El Señor nos dé su gracia y bendiga esta escuela dominical y que glorifiquemos al Señor con toda nuestra alma por las cosas maravillosas que nos ha otorgado. Y quiera Dios que no seamos como el pueblo de Dios, Israel, al cual con llanto en los ojos el Señor les dice: les entregué las grandezas de mi ley y las tuvieron por poca cosa. A mi Dios sea toda honra y gloria, ahora y para siempre.